Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy 5 de agosto de 2020, es miércoles 5 de agosto de 2020. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México, para llevarles la mejor información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy pero muy bien informado. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles Kualito Nali, Buongiorno, Good Morning, Bareb, Andubra, Edubra. Y bueno, pues hoy tenemos una noticia de último momento, una trágica situación que desde el día de ayer está gestándose ya en redes sociales, una explosión lamentable en el Líbano que devastó más de la mitad de la capital de ese país, más de 4,000 heridos, más de 100 muertos, que al parecer pudieran ser más, ¿no? Y muchos desaparecidos, una situación terrible, aún no se determina qué fue lo que sucedió. Sin embargo, fue una explosión que se levantó en una forma de nube de hongo, muy parecido a lo que es una bomba, ¿no? Y dicen que no se había visto algo igual desde Hiroshima y Nagasaki, una tragedia tal que estamos viviendo. Y bueno, también esto se une a otros signos de los tiempos, ¿no? El rey Juan Carlos comunica a su hijo la decisión de abandonar España, ¿no? También el Papa emérito Benedicto XVI también se encuentra enfermo, ¿no? Y posiblemente sea una causa de salida de su país, ¿no? Y bueno, Chile registra 1,769 casos de coronavirus, supera los 360. El titular de la Casa Civil de Brasil da positivo por coronavirus y ya son 7 los ministros de Bolsonaro en contraer el virus. Trump asegura que no le importa si Microsoft compra TikTok, ¿no? Y bueno, Israel lanza ataques aéreos contra la provincia de Damasco. Y también Trump afirma que el coronavirus está retrocediendo tras una disminución del 6% de positivos en una semana. América Latina y Caribe superan los 5 millones de casos del coronavirus y Brasil registra más de 16,000 nuevos contagios de coronavirus y otras 556 muertes en últimas 24 horas. Colombia registra 10,199 casos y 367 muertes en 24 horas. México acumula 443,813 casos confirmados de coronavirus, 48,012 decesos, casi llegamos a los 50,000, es terrible. Y bueno, Argentina logra un acuerdo con sus acreedores por el canje de la deuda. También Rusia registra 5,159 casos diarios por coronavirus, su mínimo desde abril. Y se registra un terremoto de magnitud 5.7 en Turquía. También Iker Casillas anuncia su retirada definitiva del fútbol. También tenemos científicos rusos publican su primer estudio sobre los resultados de los ensayos clínicos de Avifavir. España registra 1,178 contagios de coronavirus en un día, 34 fallecimientos en la última semana. Un caza ruso obliga a un avión militar noruego a alejarse del espacio aéreo de Rusia sobre el mar Barents. El precio del oro bate un nuevo récord histórico y supera los $2,000 la onza. Líbano se produce una potente explosión en Beirut. Estados Unidos realiza un lanzamiento de prueba de un misil Minuteman III desde California. Y bueno, Chile reporta 1,462 nuevos casos de coronavirus, la cifra diaria más baja desde mayo. Y un desastre nacional parecido a Hiroshima. El gobernador de Beirut califica la explosión registrada en la capital libanesa. El gobernador de Beirut afirma que las explosiones afectaron aproximadamente a la mitad de la ciudad. Muere el secretario general de las falanges libanesas por las explosiones en Beirut. Inmigración de República Dominicana afirma no tener registro del ingreso del rey emérito de España al país.
También la Corte Suprema de Colombia ordena detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe. Y la Cruz Roja del Líbano reporta más de 2.200 heridos tras las explosiones y asegura que la cifra puede aumentar. También el Ministerio de Salud del Líbano reporta más de 30 muertos y 3.000 heridos tras las explosiones. Se calcula ya 100 muertos y 4.000 heridos. Una terrible situación, más de la mitad de la ciudad destruida. Revela la causa de la enorme explosión en el puerto de Beirut, ¿no? Brasil suma 50.000 nuevos contagios de coronavirus y acumula 2.8 millones de infectados en total. Trump califica de ataque la explosión en la capital libanesa. Colombia registra 7.129 nuevos contagios de COVID-19 y 298 decesos en 24 horas. Esto que pasó en el Líbano es terrible, es una situación que no debería de suceder y que pone al mundo tenso y a todos pone tensos. Esta situación estamos viviendo, no queremos usar el término guerra, pero es una guerra sin nombre, una guerra sin declaración, sin embargo ya es, ¿no? Trump afirma que expertos militares creen que la explosión de Beirut se debió a una bomba de alguna clase. De hecho, el tipo de explosión que vamos a ver ahorita en estos momentos en nuestra pantalla, vamos a ver todos los videos que están. Y bueno, la defensa aérea de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad repelió un ataque con proyectiles. Por favor, quédense en casa. México registra 6.148 nuevos contagios por coronavirus y ya acumula 449.961 casos. Argentina registra 6.792 nuevos casos de coronavirus y se acerca a los 4.000 fallecidos en total. ¿Qué diferencia? 4.000 en Argentina a 52.000, a 50.000 muertos en México, ¿no? Qué diferencia tan terrible. Perú supera las 20.000 muertes por COVID-19 y registra más de 439.000 infecciones. Somos de los países más contagiados, más contaminados. Y bueno, Rusia suma 5.204 positivos por coronavirus y 7.558 casos recuperados en un día. Ministro de Salud libanés dice hay más personas desaparecidas que muertas en las explosiones de Beirut. Y bueno, la explosión en el puerto de Beirut provoca cerca de 300.000 desplazados, 300.000 personas que se quedan sin su casa, una situación terrible. Y bueno, tenemos también los últimos momentos, las imágenes. Vean nada más las actualizaciones. El radio de afectación fue aproximadamente de 10 kilómetros. Muchas personas, miles, sufrieron daños graves en sus hogares. Y bueno, vean nada más las fotos y los videos que se están gestando ahorita en redes sociales. Vean nada más. Se ve que cae algo y de repente sube. Y bueno, Héctor de Maulén dice 6.148 contagios, 850 nuevas defunciones, una tragedia histórica. En unos días habremos llegado a los 50.000 muertos y al 500.000 de casos confirmados. Y bueno, también Francia va a brindar ayuda, va a mandar cargamento de medicinas al Líbano. Aquí en México, el río Santiago, en Santiago Tlapalcatlalpan, la alcaldía de Xochimilco, se desborda. Vean nada más las imágenes. Y ahorita vamos a seguir. ¿Sí? Vean nada más las imágenes del desbordamiento del río. Y bueno, vean las imágenes también de la ciudad libanesa que se vio sacudida y se sintió hasta en Chipre, dicen. Vean. Dicen que el hoyo fue tan profundo que ya el agua del mar ya lo está llenando.
4,000 heridos y al menos 100 muertos. Yo creo que no son ni 100, puedo calcular más de 1,000 muertos. Y bueno, ven nada más imágenes tan terribles que estamos viendo. Más de media ciudad devastada. Vean nada más el momento de la explosión. Dios nos agarre confesados. En verdad, una oración por todas esas víctimas de estas situaciones tan trágicas. Un accidente, es terrible pensar en un accidente. Vean las imágenes, dice estas son las imágenes de esta noche. Enviamos condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo del Líbano que ha sufrido una explosión gigantesca y destructiva este 4 de agosto desde Cuba. Mandan apoyo emocional. Vean nada más las imágenes. Fuertísimas unas imágenes y hay unos videos, imágenes muy sensibles que en verdad, híjole, estremecen el alma, el corazón. Vean nada más. Dice, una nube de hongo en un puerto de Beirut, Líbano, brutal explosión con impresionante nube de hongo. Al menos 100 muertos y 4,000 heridos es la del último conteo hasta el momento que estaremos revisando y actualizando las cifras a lo largo del día. Estaremos comentándoles a ustedes lo que está sucediendo. Así es que vean nada más qué fuerte esto, vean nada más. Ese tipo de explosiones solamente se da cuando hay una bomba, ¿no? Y se llega a ver cómo cae algo. Esas son las imágenes. Y bueno, esta es la agencia AFP la que nos dice, Dominic Raab, mis pensamientos y oraciones están con los afectados por la devastadora explosión de Beirut y el Reino Unido. Se solidariza con el pueblo del Líbano y está listo para ofrecer ayuda y apoyo a todos, incluidos a los ciudadanos británicos afectados, ¿no? Esto lo dice la Reino Unido en España. También autoridades del Líbano reportaron al menos 73 personas que murieron y más de 3,700 resultaron heridas en las explosiones. En México hasta el momento no se tiene ningún reporte de alguien que haya fallecido ahí. El canciller Marcelo Ebrard ayer dio una notificación, están en contacto continuo. Vean nada más qué terrible. Y se está previendo teléfonos de la embajada, ahorita se los voy a notificar, de la embajada de México, dando estas notificaciones, dando los teléfonos para brindar cualquier ayuda a cualquier connacional que requiera ayuda allá en México, en el Líbano. Y bueno, pues tenemos, Israel siguió hoy ofreciendo ayuda tras la gran explosión. El ministro de Asuntos Sociales y Civiles en Defensa, Michael Bitton, señaló que, dice, cuando se trata de un asunto humanitario, el carácter israelí judío es tender la mano. También Emmanuel Macron anunció envío masivo de material sanitario y personal para atender víctimas de explosión en el Líbano. Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité, civilité et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des organités vont également rejoindre Beirut au plus vite pour renforcer les hospitaliers. La France está ya engagée. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Emmanuel Macron. Y desde mi trabajo se ve la torre BBVA Bancomer, que pusieron la bandera del Líbano. Muchos edificios también en Egipto se pintaron de la bandera del Líbano por esta trágica situación. Y bueno, mucha gente está criticando a Beatriz Gutiérrez Müller y
al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, dicen aquí en México necesitamos ayuda, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, y bueno, ¿no? Aquí creen todavía que murieron 73 personas en el Líbano, no. Eso, si la mitad de la ciudad está devastada, imagínese cuántas personas murieron, aproximadamente 1,000 personas, más de 1,000 personas. En Egipto ha iluminado esta noche sus pirámides para honrar a las víctimas de la gran explosión en el Líbano. Mohamed Javad Zarif ha expresado su solidaridad con el pueblo libanés, el canciller de Irán, luego del registro de una potente explosión en Beirut. Y lo preocupante es las maniobras militares que está ejerciendo Estados Unidos, también allá en su embajada en Bagdad, ¿no? Y bueno, ¿por qué el puerto de Beirut es clave para el Líbano y cómo la explosión puede agudizar aún más su crisis económica, ¿no? Casualmente en un puerto. Y bueno, la torre en Paseos de Reforma, en la Ciudad de México, se solidariza con los muertos y heridos de Beirut. Vean nada más. También los países latinoamericanos envían sus condolencias al Líbano tras la explosión. Y Hezbolá ha sido una fuerza en el tablero del Medio Oriente a lo largo de 4 décadas, ¿no? Hezbolá es la organización más temida del Líbano, una guía para entender que es el Hezbolá, uno de los movimientos yihadistas más influyentes en el Medio Oriente. O sea, ya podemos ver por dónde va el asunto, ¿no? La explosión liberó tanta energía que removió toda la tierra. Beirut, vean nada más. Válgame Dios, dicen. Dios los bendiga y los proteja. Yo les recomiendo que no salgan a la calle, en verdad. Vamos circulando, y el aire va circulando, no sabemos todo lo que fue. Amonio es venenoso, ¿no? Así es que traten de no salir, y si tienen que salir, usen 2 cubrebocas. Yo los invito a que usen un cubreboca normal de esos quirúrgicos y un cubreboca de tela. Usen 2 cubrebocas, por favor. Y por caretas, en verdad, ya no es cuestión no es cuestión de presunción, no es cuestión de moda, es cuestión de sanidad. Traten de no salir, por favor. El gobernador de Beirut compara la explosión con las bombas atómicas. Compara la explosión con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Terrible esta situación, no nada más, ¿no? Estas fotos están impresionantes de Sputnik. También, bueno, pues yo los invito a que sí usen cubrebocas, en verdad. Usen el cubrebocas. Yo ya ni siquiera les digo que es el de hoy, pero bueno, porque esta situación no merece eso. Y bueno, el embajador José Ignacio Madrazo confirma que la explosión se originó en 250 toneladas de nitrato de amonio. Se encontraba en una bodega en el puerto de Beirut desde 2014, declara estado de emergencia en todo el país. Hasta ahora van cerca de 80 muertos y de 4,000 heridos. Eso hace 12 horas, ¿no? Y ahorita tenemos la cifra de 100 muertos. Yo digo que son muchísimos más. La cuenta de Instagram en la Embajada del Líbano fue dispuesta para localizar a residentes del Líbano, cuyo paradero aún es desconocido tras la explosión del día de ayer. Hay muchos desaparecidos, la mayoría, casi siempre de los desaparecidos son muertos, y lamentablemente, ojalá que no, pero una situación terrible, ¿no? Nuestras condolencias al puerto libanés por la sensible pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos resultantes del estallido ocurrido hoy. Nuestra más amplia disposición de apoyar en lo que sea necesario y útil. Abrazo solidario, lo dice Marcelo Ebrard. Y también José Ignacio Madrazo, que es el embajador allá de México en el Líbano, expresa su solidaridad con los heridos y las familias de los fallecidos a consecuencia de la explosión de esta tarde en Beirut. Hemos estado en contacto con numerosos miembros de la comunidad mexicana y afortunadamente todos están bien, aunque hay daños materiales. En la zona donde fue la explosión es cerca de la embajada de Rusia, y también, también autoridades libanesas indicaron que la explosión en Beirut fue causada por más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hace 6 años sin medidas preventivas. Y bueno, Maduro también estalló por críticas a Diosdado, dice, no sean imbéciles, ¿no? Les dice tal cual. López-Gatell y organizaciones civiles aplaudieron la iniciativa para prohibir la venta de alimentos chatarros a menores de edad. Esto aquí.
Y bueno, como si el mundo de hoy no fuera lo suficientemente extraño, investigadores han descubierto una nueva población de cigarras que están siendo brutalmente infectadas por un hongo parásito que controla su mente y les obliga a infectar a otros insectos. Cigarras zombies, ¿no? Que estamos viendo bajo la influencia de hongos. También las moscas están siendo agresivas, están mordiendo, llegan y se paran y muerden. Así es que no deje que ningún insecto se le acerque, por favor, con eso del coronadengue, ¿no? Y ese nuevo término está manifestando que se está transmitiendo en redes sociales. También el 3 de agosto el gobierno de México rindió homenaje a los connacionales fallecidos en la masacre del Paso, Texas. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Relaciones Exteriores el día de hoy con respecto a los teléfonos que brindan y ponen a la disposición. Fuerte explosión reportada en el puerto de Beirut hace un momento. Recuerda, si te encuentras en una situación de emergencia o requieres asistencia y protección consular, la embajada pone a tu disposición el teléfono 03044-598. Lo repito, 0304598. Y bueno, pues también esos son los... Dice, proteger a los y las mexicanas en el mundo es la más alta prioridad de la política exterior, escribe R. Velasco, ¿no? Y bueno, también esto es lo que esto para el Universal, ¿no? Dice, a un año del atentado más letal que le ha tocado vivir a la diáspora mexicana en territorio estadounidense, hoy se rinde el homenaje el 3 de agosto, fue hace un año, esa brutal masacre que vivimos en El Paso, Texas. Y vean hoy, a un año, lo que sucede en el Líbano, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo, así es que vamos con la información, vamos a ver qué nos dice Reforma. 449.961 contagios, 82.400 casos sospechosos, 48.869 casos de fallecidos, 300.254 curados, nada que ver, ¿no? Ni una décima parte casi. En total en el mundo, 18.448.084 casos de contagio. Y bueno, imputa ahora Tamaulipas soborno de Lozoya PRI. Busca la gente a pagar TV Clases. Es buena idea lo de la TV Clases, mucha gente apoya esto porque dicen que si no hay internet, toda la gente tiene una televisión en su casa, casi siempre, ¿no? O el radio, o un celular que ya pueden bajar aplicaciones de televisión y bajar aplicaciones de radio convencional, ¿no? Por lo que no saben, no nada más debe ser YouTube, hay radio y televisión en internet. Pueden bajar esas aplicaciones en su celular. Toda la gente casi siempre tiene celulares. Eso de la gente es un saboteo. Hay dos cosas, está el pro y el contra. Felicidades al presidente por lograr que ya haya educación en la tele, ¿no? Felicidades. Lamentablemente el contra es que pareciera que obligaron las radiotelevisoras también y las televisoras al presidente a darles chayote de esta forma, ¿no? Como ya no tenían entrada por publicidad del gobierno, ahora trataron de buscar cualquier cosa y agarraron la educación como pretexto, ¿no? Aunque cobren menos, cuando tendría que ser obligatorio que dieran un canal a las televisoras para la educación en México. Tendría que ser obligatorio y gratuito, ¿no? Lamentablemente están cinchando al presidente para que les pague, en vez de pagarles publicidad gubernamental, para que pague ahora el tiempo por las clases. Y bueno, pues tiene que hacerlo el presidente porque es como va a sacar adelante a los mexicanos, ¿no? Una buena iniciativa, pero siguen ganando y ganando los de arriba, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí la radio mexicana, ¿no? Mexiquense y todo lo que es INER y todas estas que van a ocupar también le hacen al vivo ahí, ¿no? Igual que TV Azteca y Televisa, ¿no? Son parte de lo mismo, cuando debería ser gratis,
¿no? Deberían de brindar sus espacios para este tipo de situaciones y para esta transformación en el contenido televisivo y radiofónico. Y bueno, digo, el pro y el contra, ¿no? El contra es que les va a pagar a las televisoras, ¿no? El gobierno va a seguir manteniéndolos, ¿no? Ahora no con el rubro de publicidad gubernamental, ¿no? Sino ahora va a ser con el rubro de pago por espacio, por educativo, ¿no? En sistema educativo. Y bueno, al final van a seguir manteniéndose por el gobierno, ¿no? Que eso es lo que se tenía que aclarar, porque tendría que ser y brindarlo en solidaridad a la situación económica que está viviendo el país, tendría que darse de forma gratuita. Y bueno, proponen suspender elecciones estatales, choca semanal y saber por herbicida. Busca Aeroméxico. Renegociar, no sé qué pasa, perdón, pero es que de repente nos hackean y empiezan a mover solito las páginas. Ya ven ustedes que de repente batallamos un poco. Busca Aeroméxico renegociar su flota y suman más de 700,000 muertos en el mundo por COVID. Suman más México 449,961 casos confirmados de COVID y alistan plan para atención de pacientes sin COVID, ¿no? La ciudadanía pide, pero igual propone, dejan explosiones más de 70 muertos. Comparte Diego Luna el plan con políticos. Y bueno, José Luis Ibáñez, el amo de las palabras, falleció. Diego Luna lleva pan y circo a la mesa. Regalo en nombre de la pandemia. Gana Televisa en TV de paga por confinamiento y así responde el Sistema de Salud de Estado de México ante pandemia. Niegan a Rosario Robles amparo contra proceso. Liquidan empleados de Banco Ahorro FAMSA. Extraditarán a operador del Minilic. De la combi al estudio y adquiere un auto de vía crédito durante la pandemia. Publica en la alcaldía Benito Juárez datos personales. Tapan bocas en las bancas y por qué los oye así y mi hijo no, ¿no? Y bueno, este caso lo tuvimos aquí en la ciudad, aquí lo tuvimos en un reportaje. Dice, ¿por qué lo soy así y mi hijo no? Con pancartas y féretro, familiares del joven interno en Cerezo de Pachuca exigieron que siguiera proceso en prisión domiciliaria como Lozoya, ¿no? Ese es un caso de injusticia donde le sembraron delitos y lo metieron a la cárcel. A él, era el hermano de esta joven, de esta persona, y también su marido lo metieron a la cárcel. El marido lo mataron, su hermano también está en riesgo de perder la vida. Y bueno, pues todo este tipo de situaciones estamos viviendo. Este caso es conocido, lo tuvimos aquí en el auditorio, en una entrevista exclusiva. Caen por segundo año inversión en alcaldías. Cuando ven que eres mujer, más te avientan el coche. Suman 100 muertos por explosión en Beirut. Y llevan hijas de Jamie Foxx el talento en la sangre. Vuelven a ser al PGA Championships. Arma tu casa inteligente con poco presupuesto y afrenta al TECMEC. Los superpoderes de Gordon Levitt y Santoro. También en forma con todo y peques y descubre el Museo de Bellas Artes de Montreal y el alter ego de los artistas. La ciudadanía pide, pero igual propone, ¿no? Es lo que nos dice, vean nada más la Cartoons. Taquito Juárez, ¿no? Viejito Morena, el futuro. Quien compre votos con despensas al carajo, ¿no? Lo que sería el cartoon de Reforma el día de hoy, muy bueno. Y dice Pemex, ¿no? Licitaciones restringidas. Esto es lo que nos dice el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Identifican al asaltante de la México Texcoco.
que se llevó tremenda golpiza, ¿no? Ayer también en Coyoacán golpearon unos delincuentes. Es que la gente ya se cansó, ¿no? De tanto robo. Kyle Big Mama, mano derecha de Lunares en la Unión Tepito. Acribillan a tiros a 2 hombres en la alcaldía Cuauhtémoc. Intoxicados por gas LP mueren 3 integrantes de una familia. Y bueno, esto es lo que vemos. Atropellan a una motociclista en Iztapalapa. Se colgó de un puente peatonal. Explosión en Beirut deja muertos y heridos. Incendio consumió fábrica de fibra de vidrio en Iztapalapa. Y detienen a 2 con armamento y 40 centenarios. Un muerto por volcadura de vehículo en la Mixteca. Captan a policía sembrando droga a un repartidor en Veracruz. Y ebrio amenaza a marinos, argumentando ser peor que el diablo para evadir revisión. Y se vengan de policía y lo matan a tiros en Naucalpan. Comparado a la explosión en Hiroshima, así vivió la tragedia en Beirut. Terrible, ya nada más. Y bueno, México está llorando, Carlos Slim engañó a todos, ¿no? Es lo que dicen. La tragedia en Beirut, ¿qué es el nitrato de amonio y por qué es tan explosivo? Adele muestra su lado coqueto y casual enfundado en jeans, en leggings, dicen. Y bueno, desmantelan el peatonal en avenida Chapultepec. Emilio L. portaba brazalete electrónico ordenado por los jueces de control del reclusorio norte. Madre protesta con ataúd por los presos que acecha el coronavirus en Pachuca. El marro fue detenido en una finca de Juventino Rosas en Guanajuato. También se firma para mañana con Emilio, la audiencia con Emilio por el caso de Odebrecht. Y bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Al menos 78 muertos y más de 4.000 heridos en Beirut. 2 explosiones dejan caos y destrucción en zona de puerto libanés. La tragedia fue causada, según indicios, por un depósito con 2.750 toneladas de fuegos artificiales. Trump afirma que fue algún tipo de bomba. ONU, peligro de catástrofe generacional educativa por la pandemia. Y más de 1.000 millones de estudiantes afectados, enfatiza Antonio Guterres. Y bueno, también los estallidos fueron escuchados en Chipre a 200 kilómetros. A varios kilómetros de la redonda, vidrios rotos cubrían las calles, puertas y ventanas se desprendieron de sus marcos y rejas metálicas de los comercios resultaron dañadas. Hay cadáveres en el piso, señaló un soldado mientras medios mostraban a personas atrapadas en los escombros. Terrible, ¿no? Dicen que se logró sentir a la distancia como si hubiera sido un sismo de magnitud 4.7. Se afina también plan para normalizar los servicios de salud SSA. Mediante drones se ubicó el marro, detalla la Sedena. También le manda un ultimátum al juez de Guanajuato: no lo vayan a soltar, lo atrapamos en 15 minutos, así es que no lo suelte, ¿no? En la captura participaron 260 militares, indica el general Sandoval. Se desplegaron como respaldo 1.200 agentes federales y estatales. La operación duró 4 horas con 15 minutos, pero el arresto se hizo en 15 minutos. Herido su jefe de seguridad, su cuñada y operadora financiera detenida. AMLO insta a juzgadores a actuar con rectitud en el proceso. Protocolo sanitario para el examen o bachillerato. Cubrebocas y caretas serán obligatorios para los 325,000 aspirantes del área metropolitana de la Ciudad de México. Deberían de cancelar el examen. Debería de cancelarse el examen, simplemente asignarles espacios, ¿no? Y ya, los horas de los que quepan, los que tengan mejor promedio, ahora sí por promedio, y aunque es así, por cuestiones de cupo, y abrir espacios adicionales para apoyar a la gente que no tiene el promedio, ¿no? No se debería de hacer examen, no deberían de conglomerar a los jóvenes, sería un foco de infección terrible, no se debería suspender y asignar como pase automático los lugares, tal cual, ¿no? O hacer un examen en línea. Creo que sería lo más óptimo.
y ya solo aquellos que no puedan ir o no tengan el internet en casa, solo aquellos que no tengan un internet en casa, pues ya acudir, que serían los menos, ¿no? Pero yo creo que la mayoría pudieran hacerlo desde casa. Se afirma plan para normalizar los servicios de salud. La cifra de fallecidos por COVID llega a 48.869 y la de infectados a 449.961. Lo vamos a proponer ahorita, en este momento. Déjenme, ya saben que yo siempre les recruteo en vivo para que no haya situaciones. No se debería hacer examen. Por promedio y paso automático. Debería hacer examen desde casa y solo los que no tienen internet acudir a las instalaciones, ¿no? A la gente que no alcance lugar, abrir una escuela paralela, alterna, ¿no? Esto va directo para la UNAM, para López Obrador y la UNAM, para la SEP, ¿no? Vamos a ponerlo para la UNAM, tal cual, la SEP, y vamos con la UNAM, ¿no? La grau. Directo a la UNAM. En caso de que no alcancen ya los lugares, ¿no? Ya está. Así es que bueno. Protocolo sanitario para examen a bachillerato, cubrebocas y caretas serán obligatorios para 325,000 aspirantes del área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Imagínate, los van a tener ahí más de 4 horas haciendo su examen. Funcionarios en los pactos criminales con factureras PFT, ¿no? Romero Aranda asciende a 350,000 millones de fraude al erario, hubo desvío de fondos públicos en todo nivel, detalla el procurador fiscal. Simularon licitaciones o adjudicaciones en obras de gobierno, empresa que no se regularicen enfrentarán el rigor de la ley. Acepta el presidente reunión con la CONAGO, ¿no? Digo, todos los alumnos que sean regulares, pues que entren ya como pase directo ya, que les asignen según su lugar de, por ejemplo, si viven en Xochimilco, que sean en la prepa, ¿no? La prepa 1, ¿no? Y en línea tendría ya que tener habilitada la prepa 1 un espacio, todas las prepas, ¿no? Un espacio. También los SHs, que sea por zonas, ¿no? Que lo vayan asignando por zona geográfica, ¿no? También vamos a ver que asignación por zona geográfica a las instituciones educativas. Esto lo hizo Fidel Castro. Sí lo hacía Fidel Castro, pero en verdad con lo que estamos viviendo no nos queda de otra, ¿eh? No nos queda de otra. Así es que
sí tendría que haber una situación así para que los jóvenes puedan seguir estudiando, puedan seguir siguiendo. Eso lo hizo Fidel Castro, pero ahorita sí, en verdad, ahí sí ya no hay de otra, ¿no? Para evitar alguna situación más complicada. Y ya no es por dictador, ¿no? Ni por dictador, sino por salvaguardar la salud de la gente. Entonces imagínense, ¿no? Eso nos lo dice la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Primer pico de contagios para ese prevé rebrote de COVID, ¿no? Estados Unidos veta gel mexicano, retiran 110 marcas del mercado. Suben traslados en el transporte público en la Ciudad de México y piden pruebas de COVID para burócratas. Colegios perderían 40% de sus alumnos, advierten cierre en el nivel superior. También, ¿no? Se frena caída de la salista López Obrador, reunión con gobernadores en San Luis. Quieren subir 200% impuesto a chatarra, también plantean gravar las bebidas. Pandemia pasa factura a colegios, hay 307 quejas ante Profeco. Irá a Estados Unidos supuesto socio de Maduro que está implicado en Estados Unidos, supuesto socio de Maduro, está implicado con el negocio de despensas CLAP. Pandemia pasa factura a colegios, hay 307 quejas ante la Profeco. Y regresa la música, restaurantes de la Ciudad de México van 10,000 cerrados. Y en solo 15 minutos Sedena atrapó al marro. Cárcel a Uribe por sobornos. E identifican al ladrón golpeado en la México-Texcoco. Y en julio la actividad del COVID-19 se alentó, dice diputada, denuncia que comparten sus fotos íntimas sin su consentimiento. Y entre leyendas que palabras de bufón a Casillas también. Dice, es una catástrofe, los hospitales de Beirut están llenos. El ministro. Y cae el ingeniero, presunto operador del Mencho en Zapopan. Se prende el foco rojo al sistema Cutzamala al 59.9% de su capacidad. Y bueno, pues eso es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario Sin Límites. Doble explosión cimbró Beirut, estallan 2,000 toneladas de amonio. Imagínense. Muere José Luis Ibáñez, histórico director del Teatro Universitario. México con 449.961 contagios por virus. Triste atardecer en Beirut, la explosión hirió a miles. Piden incertidumbre 47,000 colegios. AMLO y Sedena pide a los jueces actuar con rectitud. Buscan restaurantes sobrevivir a la crisis económica. Nada más. 48.869 decesos. 449.961 casos confirmados.
82.460 casos sospechosos. Polemizan priistas por acuerdo que dan más poder a dirigencia, hospitalizados por COVID con 10 semanas a la baja. Sedena recolecta plasma para tratar enfermos críticos. Por vínculos con García Luna cesan a 18 funcionarios. Iker Casillas anuncia su retiro del fútbol y producen hongos con sobras de café. Murat arranca obras viales para el Valle Central. Proponen sanción a mala conducta por cubrebocas y avanza pago a afectados por la quiebra de Banco FAMSA. Previenen demandas laborales en Tecmec y frenan la cancelación de desaceleradora en Baja California. Venta de autos suman 4 meses consecutivos de incrementos. Paseo de los Venados tiene 67% de avance. Protección Civil del Estado de México recomienda medidas de seguridad ante caída de granizo. Trabajan en casas mamás en Huixquilucan. Inician 11 desarrollos para vivienda en Aguascalientes. Yo creo que también tendría que ser una opción el que vayan las educadoras a casa, ¿no? En todo caso, que se queden en casa, ¿no? Gente de confianza, ¿no? Sistema de maestro en casa, ¿no? Mi legado estará en atención a la salud. Y pide del Mazo padres apoyar a las clases por TV. Alistan estados relanzamiento turístico, ¿no? El Marro cayó en 15 minutos y con poca resistencia. Sedena suman 48.869 decesos y 449.961 casos confirmados de COVID en el país. Comunidad libanesa en México expresa duelo por explosión en Beirut. 2.750 toneladas de nitrato de amonio causaron tragedia. Salud trabaja para atender rezago de pacientes no COVID. Francia se anticipa otro golpe de COVID en otoño o invierno. Sheinbaum afirma que hospitalización por COVID-19 va a la baja. Suman 73 decesos y casi 4.000 heridos tras fuerte explosión en Beirut, Líbano. Trump promete demandar a Nevada para bloquear boletas electorales universales. Mark Meadows, jefe del gabinete de la Casa Blanca, afirma que Estados Unidos celebrará elecciones el 3 de noviembre. AMLO reconoce envío de remesas ante crisis económica. También lamenta la explosión en Beirut y ofrece sus condolencias. Y también dice que hay bulla electoral, acusación de gobernadores sobre diálogo aparente. Y bueno, eso es lo que nos dice hoy. El INE aprueba para el 18 de octubre elecciones en Hidalgo y Coahuila. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el SSN, el Servicio Sismológico Nacional. Nuestro reporte sísmico: tuvimos sismo ayer en Michoacán, fuerte, un sismo de 5.7 en Chiapas, ¿no? En el sureste de Hidalgo, otro de 4 en Oaxaca, otro de 4 en Ixtepec, Oaxaca, otro de 4 en Ixtepec, Oaxaca, 4.1, uno de 4.1 en Juan Aldama, Chihuahua, otro de 3.5 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.5 en Pinotepa Nacional, uno de 3.3 en Villa de Álvarez, Colima, uno de 3.7 en Ciudad Altamirano, Guerrero, uno de 3.7 en Tonalá, Chiapas, uno de 3.3 en Huehuapan de León, Oaxaca, uno de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, otro de 3.19 en Tonalá, Chiapas, uno de 5.7 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto fue a la 1 de la tarde, no, a las 2 de la tarde con 17 minutos y 54 segundos. Otro de 4.5 en Crucecita, Oaxaca. Hay que tener mucho cuidado porque puede temblar en Chiapas. Y aparte, por todo esto de las explosiones, pueden generar una onda sísmica. Otro de 3.5 en Crucecita, Oaxaca. Uno de 3.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Otro de 3.8 en Crucecita, Oaxaca. Uno de 3.7 en Plaza Tempa, Oaxaca. Otro de 3.8 en San Marcos, Guerrero. Uno de 3.8 en Cihuatlán, Jalisco. Así el reporte sísmico hasta el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Senapred. ¿Cómo anda Don Goyo? Y bueno, ven otra vez el hackeo, ¿no? Pues no hay nada que nuestros técnicos no puedan arreglar, así es que son 6 de la mañana con 50 minutos y estamos al final del programa, antes que nadie. Senapred, reporte del monitoreo. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2.
El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. También déjenme comentarles que el día de hoy, bueno, ya desde hace unos días están gestando en redes sociales, en canales de YouTube, que han encontrado material explosivo, ¿no? Imagínense, explosivos en las faldas de los volcanes, ¿no? Y con lo que acabamos de vivir hoy, es una situación, bueno, el día de ayer y hoy en el Líbano es algo terrible, ¿no? ¿Quién está colocando esos explosivos, ese material explosivo en diversos lugares? Yo creo que tienen que hacer una revisión exhaustiva las Fuerzas Armadas para evitar alguna otra situación, ¿no? Esto ya lo habían comentado, y yo por lo que acaba de suceder, que fue amonio, ¿no? Comparado a una bomba, ¿no? Las secuelas que ahorita estamos viviendo, no salgan sin cubrebocas o sin mascarilla y sin la careta, ¿no? No salgan de preferencia. Y bueno, vean qué imágenes tan hermosas, vean también aquí lo que hemos visto. Esto fue el 1 de agosto, el 2 de agosto y el 3, hoy 4, y ya, bueno, a las 11 de la mañana cambiará el reporte de lo que es el volcán Popocatépetl. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, el Senapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se identificaron 23 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas volcánica y ligera cantidad de ceniza. A lo largo del día las emisiones se dispersaron en el sector noroeste del volcán. No se registró una explosión menor. El día de hoy a las 5:37 horas se registró, una explosión menor. Y también se contabilizaron 1.373 minutos de tremor. Esto es peligrosísimo. 5 días, ¿no? Con más de 1.000 minutos de tremor. Llevamos 5 días y bueno, vamos a estarlo reportando. También el día se han presentado emisiones de gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza que se dispersan al noroeste. Y bueno, el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, así es que bueno, por lo pronto pásensela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerdo que estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Les mando un beso y un abrazo. Hay que rezar mucho y protegerse en lo que sea posible. 1.373 minutos de tremor, con todo lo que están aventando, nos están quitando el oxígeno y en verdad nos va a empezar a faltar el oxígeno. Así es que pásensela bien, es lamentable, ojalá que quien lo está haciendo tome conciencia de esto. Ellos también están en el barco y el barco es la tierra, el mundo, ¿no? Y no podemos seguir con este tipo de cosas, de por sí hay situaciones complicadísimas. Y bueno, pásensela bien, nos vemos el día de mañana, estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, un beso y un abrazo. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.